Capítulo 12. La extraña historia de Jonathan Small. El inspector que me esperaba en el coche era un hombre muy paciente, pues transcurrió largo tiempo antes de que me reuniera con él. Su rostro se nubló cuando le mostré la caja vacía. Allí va nuestra recompensa, dijo tristemente. Donde no hay dinero, no hay paga. El trabajo de esta noche nos hubiera producido una pequeña fortuna a Sam Brown y a mí, si el tesoro hubiera estado allí. El señor Tadeusz Sholto es un hombre rico, dije. Procurará que ustedes sean recompensados, haya o no tesoro. El inspector movió la cabeza de un lado a otro con expresión taciturna. Esto ha tenido un fin desagradable, y eso mismo pensará el señor Addeney Jones, insistió. Su profecía resultó correcta, pues el detective se mostró cariacontecido cuando llegué a Baker Street y le enseñé la caja vacía. Acababan de llegar, Holmes, el prisionero y él, pues habían cambiado de planes y decidieron reportarse en la estación en el camino de regreso a casa. Mi compañero estaba tendido en su sillón, con su acostumbrada expresión de indiferencia, mientras que Small se encontraba sentado frente a él, muy erguido y con la pata de madera cruzada sobre su pierna sana. Cuando mostré la caja vacía, se reclinó en el respaldo de su silla y se echó a reír alegremente. «Esto es cosa suya, Small», dijo Denny Jones, furioso. «Sí, he puesto el tesoro en un sitio en donde nadie podrá encontrarlo nunca», gritó con exaltación. «Es mi tesoro, y si yo no puedo disfrutar de él, tendré buen cuidado de que ningún otro lo haga. Les aseguro que ningún hombre viviente tiene derecho al tesoro, salvo 3 hombres que purgan condena en la prisión de Andamán, y yo. Ahora sé que no puedo disfrutarlo, y sé que tampoco ellos podrán hacerlo. Mi interés se basa también en el interés de ellos. Ese ha sido, siempre, el signo de los 4 entre nosotros. Bueno, estoy seguro de que ellos hubieran pedido que hiciera lo que hice. Arrojé el tesoro al Támesis, antes que dejar que cayera en poder de los parientes de Sholto o de Morstan. No íbamos a permitir que se enriquecieran gracias a lo que nosotros habíamos hecho a Kemet. Ustedes encontrarán el tesoro en donde está la llave y donde está también el pequeño Tonga. Cuando vi que su lancha iba a alcanzarnos, puse el botín en un lugar seguro. No van a sacar ni una sola rupia de este asunto. Nos estás engañando, Small, dijo Denny Jones severamente. Si hubieras deseado arrojar el tesoro al Támesis, habría sido más fácil para usted hacerlo lanzando al agua la caja con todo y su contenido. Sí, más fácil para mí. Y más fácil para ustedes recobrar el tesoro, contestó, dirigiéndonos una astuta mirada oblicua. El hombre que fue lo suficientemente listo para darme caza, lo habría sido también para sacar una caja de hierro del fondo del río. Ahora que las joyas están esparcidas por 5 millas de río, será más difícil sacarlas de allí. Me dolió mucho tener que hacer eso. Estaba casi loco de desesperación cuando ustedes me dieron alcance. Sin embargo, no tiene objeto apenarse por lo sucedido. He tenido muchas altas y bajas en mi vida, pero he aprendido a no lamentarme de lo irremediable. Lo que ha sucedido es un asunto muy serio, Small, dijo el detective. Si hubiera ayudado a los representantes de la ley, habría tenido mejores probabilidades de que le hicieran justicia durante el juicio al que será sometido. ¿Justicia?, rugió el presidiario. Linda justicia. ¿Para quién es la justicia? ¿Para nosotros? ¿En dónde está la justicia para que puedan participar de ella los que la necesitan? Miren ustedes cuánto me ha favorecido a mí. 20 largos años en aquel pantano, semillero de fiebres, todo el día trabajando a pleno sol, toda la noche encadenado dentro de las inmundas barracas, devorado por los mosquitos, consumido por el paludismo, maltratado por cada uno de esos infames negros empleados como guardianes, y que se complacen en atormentar a los blancos. Ese es el precio que yo he pagado por el tesoro del Agra. Y usted me habla de justicia porque ve que no me es posible soportar la idea de que otro pueda gozar del fruto casual de mis desventuras. Preferiría ser ahogado 20 veces o recibir en el pecho uno de los dardos de Tonga a vivir en un calabozo de presidiario y saber que otra persona vive cómodamente en un palacio con un dinero que me pertenece a mí. Small había arrojado su máscara de estoicismo. Su discurso era un desordenado torrente de palabras,
Sus ojos arrojaban chispas. Las esposas que lo sujetaban se entrechocaban por la manera como agitaba las manos. Al ver la furia que se retrataba en su rostro, comprendí cuán fundado y natural era el terror que se había apoderado del mayor Sholto al saber que el presidiario defraudado por él había salido en su busca. Usted olvida que nosotros no sabemos nada del asunto, le dijo Holmes con mucha calma. Todavía no nos ha referido usted su historia y, por consiguiente, no podemos saber si la justicia ha estado o no, en un principio, de su lado. Usted me ha hablado con mucha bondad, señor, aunque comprendo que es a usted a quien tengo que agradecer estos brazaletes que me oprimen las muñecas. Pero no le guardo rencor por esto, porque estaba expuesto a que me sucediera. Si usted quiere conocer mi historia, no hay motivo para que yo la oculte. Lo que voy a decirle es tan verídico como que hay Dios. Gracias. Ponga usted el vaso aquí, cerca de mi mano, para poder beber un trago si me da sed. Soy de Worcestershire. Nací cerca de Peshawar. Si usted pudiera ir por allá, encontraría que todavía quedan muchos Small. A veces he pensado en ir a dar una vuelta por mi pueblo, pero la verdad es que nunca he sido el orgullo de la familia y dudo que ésta se alegre de volver a verme. Todos mis parientes han sido gente de orden, concurrentes asiduos a la iglesia, agricultores en pequeña escala, conocidos y respetados en toda la región. En cambio, yo comencé a causarles disgustos desde niño, pero cuando acababa de cumplir 18 años, los libré de mi presencia, pues por culpa de una muchacha me vi a punto de ser arrestado. No tuve más medio de escape que aceptar el chelín de la reina y entrar en el tercer regimiento de Buffs que salía para la India. Sin embargo, mi vocación de militar no era muy grande y todavía no había aprendido bien a cambiar el paso y a manejar mi carabina, cuando un día cometí la locura de ponerme a nadar en el Ganges. Felizmente para mí, John Holden, el sargento de mi compañía, estaba bañándose en ese momento y era uno de los mejores nadadores del ejército. Un cocodrilo me sorprendió y me arrancó la pierna derecha un poco más arriba de la rodilla, con tanta limpieza como si un cirujano la hubiera amputado. El dolor y la pérdida de sangre me hicieron desmayarme, y es casi seguro que me habría ahogado si Holden no me hubiera tomado de las ropas y arrastrado hacia la orilla. Estuve 5 meses en el hospital cuando por fin pude salir, trayendo esta pierna de madera adherida al muñón. Me encontré con que el ejército me había dado de baja por invalidez y con que estaba incapacitado para realizar cualquier ocupación activa. Me sentía, como ustedes pueden imaginarse, desesperado de mi situación, pues era un inválido cuando aún no cumplía 20 años. Sin embargo, mi infortunio probó ser una bendición poco después. Un hombre apellidado Abel White, que se dedicaba al cultivo de añil, quería un capataz que vigilara el trabajo de los coolies y se encargara de que en realidad les quitaran el sueldo que se les daba. Resultó ser amigo de nuestro coronel, quien había tomado un profundo interés en mí desde el accidente. Para no hacer el cuento largo, el coronel me recomendó para el puesto, y como el trabajo se hacía en su mayor parte a caballo, mi pierna no resultó ser gran obstáculo, pues con el muñón bastaba para poder mantenerme bien aferrado a la silla. Lo que tenía que hacer era recorrer la plantación, ver cómo trabajaban los hombres y reportar a los perezosos. El sueldo era bueno, gozaba de habitaciones cómodas y, en general, estaba tan contento que me propuse pasar el resto de mi vida allí. El señor Abel White era un hombre bondadoso y con frecuencia iba a visitarme a mi casita para fumar una pipa conmigo, pues los blancos de esas regiones se sienten atraídos por un cariño y un afecto que es completamente desconocido en los países de raza blanca. Bueno, mi buena suerte nunca me acompañó mucho tiempo. Repentinamente, sin la menor advertencia, estalló la gran revuelta sobre nosotros. Un mes antes, la India estaba tan pacífica que parecía como su rey o Kent. Al siguiente, había 200.000 demonios sueltos por todo el país y la India se había convertido en un verdadero infierno. Naturalmente, ustedes deben conocer todo esto mucho mejor que yo, pues la lectura no figura entre mis especialidades. Yo no sé más que lo que pasó ante mis ojos. Nuestra finca estaba en un lugar llamado Mutra.
cerca del límite de las provincias del noroeste. Noche tras noche se iluminaba el cielo con el incendio de los caseríos y día tras día pasaba por nuestra casa la caravana de los europeos, con sus esposas y niños en dirección del Agra, la guarición más cercana. El señor Abel White era muy obstinado. Se le había metido en la cabeza que todos exageraban el asunto y que la revuelta desvanecería tan fácil como había aprendido. Se pasaba los días en la terraza bebiendo whisky y fumando tranquilamente, mientras el país entero ardía a su alrededor. Por supuesto, nosotros no lo abandonamos, ni yo ni Dawson, el hombre que llevaba los libros del establecimiento y que vivía allí con su esposa. Bueno, un día estalló la catástrofe. Yo había ido a una plantación algo lejana y regresaba en la tarde cabalgando lentamente cuando alcancé a ver algo que se encontraba en el fondo de una barraca. Dirigí mi caballo hacia el lugar y sentí que el corazón se me helaba al observar que aquel oscuro objeto lo formaban los restos de la mujer de Dawson, a la que habían destrozado a cuchilladas. Los chacales y los perros salvajes ya la habían devorado en parte. Un poco más adelante estaba el propio Dawson, echado boca abajo, muerto, empuñando todavía con la mano derecha un revólver descargado. Frente a él había quedado los cadáveres de 4 cipayos. Detuve mi caballo, reflexionando qué dirección tomaría, pero en ese momento vi que de la casa de Abel White salía una columna de humo. Poco después, las llamas abrían paso a través del techo. Comprendí, entonces, que nada podía hacer por mi patrón y que acercarme a aquel infierno significaría un sacrificio inútil. Desde el lugar en que me encontraba, distinguía centenares de negros endemoniados vestidos con casajas rojas que bailaban y aullaban al torno de la casa quemada. Algunos de ellos llamaron la atención a los otros sobre mí y sentí el silbido de un par de balas cerca de mi cabeza. Entonces lancé mi caballo por entre los sembradíos y por la noche me encontré en el Agra, sano y salvo. Pero pronto vi que allí tampoco estaba muy seguro. El país se agitaba de un extremo a otro como un avispero. En el lugar en que los ingleses conseguían reunirse en pequeños grupos, apenas podían dominar el terreno en que se encontraban dentro de alrededor de sus cañones. Los que no se ponían a cubierta en esos refugios andaban fugitivos y desamparados. Era una lucha de millones contra centenares, y lo más cruel era que los hombres contra quienes luchábamos, ya sea que pertenecieran a la infantería, a la caballería o a la artillería, salían de nuestras mismas tropas. Habían sido seleccionados, enseñados y disciplinados por nosotros. Nos mataban con nuestras propias armas y tocaban nuestras cornetas para reunirse y atacarnos. En el Agra estaba el tercer regimiento de fusileros de Bengala, algunos sikhs, 2 escuadrones de caballería y una batería de artillería. Se había formado, además, un cuerpo de voluntarios compuesto de empleados públicos y comerciantes y al que me incorporé a pesar de mi pata de palo. A principios de julio salimos al encuentro de los rebeldes de Shanjunge y los hicimos retroceder por algún tiempo, pero la pólvora se nos agotó y tuvimos que replegarnos hacia la ciudad. De todos los alrededores no recibíamos más que malas noticias, lo que no debe causarles a ustedes admiración, pues si dan una ojeada al mapa verán que nos hallábamos precisamente en el corazón de la revuelta. Lucknow está más o menos a 100 millas del este del Agra, Kanpur a una distancia casi igual hacia el sur. En cualquier dirección que hubiéramos mirado no habríamos visto más que torturas, asesinatos y violaciones. La ciudad de Agra es grande, y en ella hormigaba toda clase de fanáticos y feroces adoradores del diablo en todas sus formas. Éramos un puñado de hombres, y estábamos perdidos si seguíamos en esas calles estrechas y tortuosas, por lo que nuestro jefe resolvió que nos trasladásemos a la otra orilla del río y tomásemos posesión de la antigua fortaleza del Agra. No sé si alguno de ustedes, señores, ha oído hablar alguna vez de la vieja fortaleza. Es un lugar muy raro, el más curioso que jamás he encontrado, y eso que me he dejado rodar por algunos extraños rincones. Antes que todo, su extensión es enorme. Me atrevería a asegurar que sus muros encierran varios acres de terreno. La parte moderna es muy grande, y en ella se estableció la guarición con mujeres, niños, almacenes, etc.
pero con ser tan grande esta parte moderna, no cabe comparación entre ella y la antigua, a donde nadie va ya y a donde los escorpiones y los ciempieses se pasan con impunidad absoluta. La componen enormes y desiertos patios, pasadizos azotados por el viento y largos corredores que se cruzan y enmarañan de tal manera que más fácil es perderse con ellos. Por esa razón, era muy rara vez que alguien se aventurara por esos rumbos, a no ser que algún grupo emprendiera una exploración auxiliado por buenas antorchas. Las aguas del río bañaban la parte delantera de fuera, sirviéndoles así de protección, pero las fachadas laterales y en las de atrás, tanto de la parte vieja del edificio como la nueva, hay muchas puertas que, naturalmente, tenían que ser bien custodiadas. La guarnición era reducida y el número de hombres que la componían era insuficiente para cubrir los puntos de los 4 ángulos y manejar los cañones. De ahí la imposibilidad de apostar una fuerte guardia en cada una de las innumerables entradas. Lo que hicimos fue organizar un cuerpo central de guardia en medio del fuerte y dejar cada puerta a cargo de un europeo y 2 o 3 indígenas. Yo fui escogido para guardar durante ciertas horas de la noche una pequeña puerta que se encontraba en el costado sudoeste del edificio, bastante aislada. Me pusieron 2 soldados sicas a mis órdenes y me dieron instrucciones de disparar mi carabina en caso de que ocurriera algo, a fin de que en el acto acudiera gente del cuerpo de guardia central a auxiliarme. Pero el cuerpo central estaba por lo menos a 200 pasos de mi puerta y en ese espacio se enredaba un laberinto de pasadizos y corredores, por lo que siempre abrigué ciertas dudas en cuanto a la posibilidad de que la gente llegara a tiempo en caso de un ataque. De todos modos, yo estaba bastante orgulloso con el puesto de mando que se me había dado, considerando que no era más que un simple recluta y que me faltaba una pierna. Durante 2 noches hice la guardia con mis 2 punjabases, un par de individuos altos y de aspecto imponente, llamados Mahomet Singh y Abdullah Khan, ambos guerreros consumados que habían peleado contra nosotros en Chillanwad. Uno y otro hablaban bien el inglés, y a pesar de ello, apenas conseguía que conversaran conmigo. Preferían estar juntos y charlar en su extraña jerga sikha. Por mi parte, pasaba el tiempo del lado exterior de la puerta, con la vista perdida en el ancho río y en las temblorosas luces de la gran ciudad. El ruido de los tambores y cornetas, los alaridos y aullidos de los rebeldes, ebrios de opio y licor, eran suficientes para recordarnos durante toda la noche que al otro lado del río estaban nuestros peligrosos vecinos. El oficial de servicio pasaba cada 2 horas por cada uno de los puestos para cerciorarse de que no había novedad. La tercera noche de mi guardia era oscura, y menuda lluvia caía, empujada por el viento. No era divertido con semejante tiempo quedarse hora tras hora en la puerta, por lo que traté una y otra vez de hacer hablar a los icas, sin obtener resultado. La ronda pasó a las 2 de la mañana, y por un momento rompió el fastidio de la noche. Viendo que mis compañeros no querían aceptar mi conversación, saqué mi pipa y puse en el suelo mi carabina para encender un fósforo. En el mismo instante me asaltaron los 2 icas. Uno me apuntó a la cabeza con la carabina y el otro me puso en el cuello la punta de un gran cuchillo, jurando entre dientes que si hacía el menor movimiento, lo hundiría hasta el puño. Mi primer pensamiento fue que los dos estaban confabulados con los rebeldes y que ese no era más que el acto preparatorio de un asalto. Si caía esa entrada en manos de los rebeldes, el fuerte entero les pertenecería y las mujeres y los niños que estaban adentro serían tratados como los de Cawnpur. Ustedes creerán tal vez, señores, que yo trato de presentarme con méritos que no tengo, pero les doy mi palabra de que cuando esa idea me pasó por la mente, abrí la boca, aunque sentí en la garganta la punta del cuchillo, con la intención de lanzar un grito, seguramente el último, para hacer que la guardia acudiera. El hombre del cuchillo pareció adivinar mis pensamientos, porque, sin soltarme, murmuró en voz baja: «No hagas ruido alguno, el fuerte no corre ningún peligro, no hay perros rebeldes de este lado del río». Había cierto timbre de verdad en sus palabras, y yo comprendí que si levantaba la voz era hombre muerto. Podía leer mi sentencia en los ojos oscuros del Sika.
Por tanto, yo esperé en silencio para averiguar qué deseaban de mí. Escúcheme, Sahib, dijo el más alto y el más feroz de los dos, que recibía el nombre de Abdullah Khan. Usted tiene que estar con nosotros o lo tendremos que callar para siempre. La cuestión es demasiado grande para que vacilemos en hacerlo. O está en cuerpo y alma con nosotros, jurándolo con la cruz de los cristianos, o su cuerpo será arrojado esta noche al foso y nosotros nos pasaremos con nuestros hermanos al ejército rebelde. No hay término medio. ¿Qué prefiere usted? ¿La vida, o la muerte? Podemos darle solo 3 minutos para decidirse, pues el tiempo está pasando y todo debe hacerse antes de que la guardia vuelva a pasar por aquí. ¿Cómo puedo decidirme? Dije yo. No me han dicho aún lo que quieren de mí, pero déjenme advertirles que si es algo contra la seguridad del fuerte, no estoy dispuesto a hacer ninguna concesión. En tal caso, húndame ese cuchillo y no hablemos más. No es nada contra el fuerte, dijo el hombre. Nosotros solo le pedimos que haga lo que todos sus compatriotas vienen a hacer aquí. Le pedimos que sea rico. Si usted quiere ser uno de los nuestros esta noche, le juramos sobre el cuchillo desnudo, con el triple juramento que ningún Sika ha quebrado jamás, que tendrá una parte del botín. Una cuarta parte del tesoro será suya. No podemos ser más justos. Pero, ¿en qué consiste el tesoro? Pregunté. Estoy tan deseoso de ser rico como otro cualquiera. Si ustedes me enseñan cómo lograrlo. Juré entonces por los huesos de su padre, por la honra de su madre, por la cruz de su fe, no levantar la mano jamás, ni pronunciar nunca una palabra en nuestra contra, ni ahora ni después. Lo juro, siempre y cuando el fuerte no esté en peligro. Entonces, mis camaradas y yo juramos que usted tendrá una cuarta parte del tesoro, que será dividido por partes iguales entre los 4. Pero, si solo somos 3, protesté. No, Dostakabar debe tener su parte. Podemos contarle la historia mientras lo esperamos. Colócate en la puerta, Mahomet Singh, y avísanos cuando llegue con el otro. La historia es esta, Sahib, y voy a contársela porque sé que un juramento es sagrado para un cristiano y podemos confiar en usted. Si fuera un hindú mentiroso, no le habría creído aunque hubiera jurado por todos los dioses de sus falsos templos. Pero el Sika conoce al inglés y el inglés conoce al Sika. Escuche, pues, lo que tengo que decirle. En las provincias del norte hay un rajá que tiene muchas riquezas aunque sus tierras son reducidas. Buena parte de ellas las heredó de su padre, pero en su mayoría las ha reunido él mismo, pues su carácter es ruin y prefiere guardar el oro a gastarlo. Cuando estalló la revuelta, quiso ser amigo del león y, sin embargo, creyó que el fin de los blancos había llegado, al oír que en todos los países no se habla más que de la expulsión y la muerte. A pesar de todo, siendo como ese hombre precavido, trazó sus planes de manera que, sucediera lo que sucediera, por lo menos le quedaría la mitad de su tesoro. Todo lo que era oro y plata lo guardó en los sótanos de su palacio. Las piedras más preciosas y las mejores perlas que poseía, en cambio, las puso en un cofre de hierro que entregó un servidor fiel para que, disfrazado de comerciante, lo trajera al fuerte del Agra y lo escondiera aquí hasta que el país volviera a la paz. De esa manera, si los rebeldes triunfaban, le quedaría el dinero, es decir, el oro y la plata. Si los ingleses eran los victoriosos, las joyas estarían aquí. Una vez dividida su fortuna, se arrojó la lucha en favor de los cipayos, porque estos eran los más fuertes en su comarca. Al proceder así, fíjese usted, Sahib, sus bienes pueden pasar a poder de los que han sido fieles al juramento que prestaron. Este supuesto comerciante, que viaja con el nombre de Adkemet, está ahora en la ciudad del Agra, y va a venir al fuerte. Trate por compañero a mi hermano de leche, Dort Advar, quien conoce el secreto y le ha prometido conducirlo esta noche hasta una de las puertas laterales de la fortaleza. Habiendo escogido esta, dentro de un momento estará aquí. El lugar es solitario y nadie sabrá que ha venido.
la gente oirá decir que Adkemet el comerciante ha muerto, y nada más, pero nosotros nos repartiremos el tesoro del Rajá. ¿Qué dice usted, Sahib? Jonathan Small hizo una pequeña pausa para ordenar sus ideas y luego siguió. En Worcestershire consideramos grande y sagrada la vida de un hombre, pero en un país en donde todo lo que nos rodea es fuego y sangre y se tropieza con la muerte a la vuelta de cada esquina, el asunto varía de aspecto. Que Adkemet el comerciante hubiera existido o no, era indiferente, mientras que al oír hablar del tesoro, el corazón me había dado un vuelco, ante la idea de todo lo que podía hacer con el dinero en mi tierra natal, y de la cara que mis parientes pondrían al ver que la oveja negra regresa con los bolsillos llenos de oro. Me decidí de inmediato, pero Abdullah Khan creyó ver que vacilaba y buscó nuevos argumentos. Piense usted, Sahib, continuó, en que si este hombre cae en manos del comandante, será ahorcado o fusilado y las joyas irán a parar a manos del gobierno, con lo que nadie ganará ni una rupia. Y si a nosotros nos toca arrestar al hombre, ¿por qué no nos ha de tocar igualmente el tesoro? Las joyas estarán mejor en nuestro poder que en las arcas de la compañía. Con ellas tendremos los cuatro más que suficiente para ser ricos y grandes personajes. Nadie sabrá lo ocurrido porque aquí estamos aislados de todos los hombres. ¿Qué otra cosa podríamos exigir? Díganos usted otra vez, Sahib, si está con nosotros o si debemos considerarlo como enemigo. Estoy con ustedes en cuerpo y alma, le contesté. Bien, me dijo él, devolviéndome la carabina. Ya ve usted que tengo confianza en su palabra y que sé que no ha de faltar usted a ella como nosotros no faltaremos a la nuestra. Ahora solo tenemos que esperar a mi hermano y al comerciante. Estoy con ustedes en cuerpo y alma, repetí. ¿Y su hermano sabe lo que va a suceder? Pregunté. La idea es de él. La ha planeado muy bien. Ahora vamos a la puerta a reunirnos con Mahomet Singh. La menuda llovizna siguió cayendo, pues era el principio de la estación lluviosa. Negros nubarrones cruzaban el firmamento y era difícil distinguir a cierta distancia. Frente a la puerta había un pronunciado foso. Era extraño para mí estar allí de pie, con aquellos dos salvajes punjabases, esperando al hombre que se acercaba a una muerte segura. De pronto, mi mirada sorprendió el brillo de una linterna del otro lado del foso. Desapareció entre las ondulaciones del terreno, pero volvió a aparecer, avanzando lentamente en dirección nuestra. Aquí viene, exclamé. Usted lo recibirá con naturalidad, Sahib, susurró Abdullah a mi oído. Procure no dar motivo de alarma. Envíenos con él y nosotros haremos el resto, mientras usted permanece aquí en guardia. Tenga la linterna lista para alumbrarlo, con objeto de que podamos estar seguros de que es nuestro hombre. La luz se acercaba lentamente hasta que pude ver dos figuras oscuras en la orilla opuesta del foso. Dejé que descendieran al fondo del foso, atravesaran el agua estancada en él y empezaban a subir hacia la puerta antes de gritar. ¿Quién vive? Amigos, fue la respuesta. Saqué la linterna y el torrente de luz cayó sobre ellos de lleno. El primero era un hombre sikha. La espesa barba negra le llegaba casi hasta la cintura. Yo no había visto jamás un hombre tan alto, más que en algunas exhibiciones de rarezas. El otro era de baja estatura, rechoncho, con un turbante amarillo y un bulto envuelto en un chal bajo el brazo. Parecía estar asustado. Las manos le temblaban notoriamente y movía la cabeza sin cesar de un lado a otro, mirando furtivamente con sus ojos pequeños y brillantes. Parecía un ratón en el momento de salir del agujero. La idea de que íbamos a matarlo me dio un escalofrío, pero luego pensé en el tesoro y el corazón se me endureció como una piedra. Cuando el hombre vio que yo era blanco, dio un grito de alegría y corrió hacia mí. «Protéjame usted, Sahib», dijo con voz entrecortada. «Protéjame usted. He atravesado todo el Raipotona para buscar refugio en el fuerte del Agra. Me han robado, me han maltratado, me han ultrajado, porque he sido fiel a la compañía. Bendita sea la noche quien por fin me encuentro a salvo con mis escasos bienes».
¿Qué trae usted en el bulto?, pregunté. Una caja de hierro que contiene algunos objetos familiares que no desearía perder, aunque no tienen ningún valor. Esto no quiere decir que yo sea un mendigo y tanto a usted, joven Saib, como al gobernador, los recompensaré si me dan el asilo que vengo a pedir. Imposible me fue seguir hablando con aquel hombre. Mientras más miraba su asustada cara, más duro se me hacía pensar en que lo íbamos a matar a sangre fría. Lo mejor era conducirlo de una vez. Llévenlo al cuerpo principal del guardia, dije. Los dos chicas se pusieron uno a cada lado, el gigante por detrás, entrando así el grupo por la puerta. Jamás hombre alguno se encaminó tan tranquilamente a su muerte. Yo me quedé en mi puesto de costumbre. Desde allí oí el mesurado paso de los tres a lo largo de los desiertos corredores. De improviso cesaron las pisadas y a mis oídos llegó el ruido de voces ahogadas, de una sorda lucha y fuertes golpes. Al cabo de un momento sentí, horrorizado, que alguien corría en mi dirección, respirando fuertemente, como si el aliento fuera a faltarle. Dirigí la luz de mi linterna hacia el largo y recto pasadizo y vi al falso mercader que se iba acercando, rápido como el viento, con la cara bañada en sangre y detrás de él el enorme Sika de barba negra con un cuchillo brillándole en la mano. Nunca he visto a nadie correr tan ligero como el gordo comerciante. Iba ganando terreno el Sika y me di cuenta de que, si conseguía salir al aire libre, nadie podría alcanzarlo. El corazón se me oprimía de compasión, pero otra vez se me acometió la idea del tesoro, más y más imperativa. El hombre pasaba en ese instante delante de mí. Le metí la carabina por entre las piernas y lo vi dar 2 vueltas en el aire, como una liebre herida de muerte. Antes de que pudiera siquiera incorporarse, ya el Sika estaba encima de él y le hundía 2 veces el cuchillo en el costado. Adkemet no exhaló un gemido ni movió un músculo. Allí donde había caído, permaneció inmóvil. Yo creo que en la caída se descalabró. Ya ven ustedes, señores, que cumplo mi promesa en decirles lo ocurrido exactamente, palabra por palabra, aunque no me sea favorable. Jonathan Small suspendió el relato y levantó sus maniatadas manos para beber el whisky con agua que Holmes le había servido. Confieso que, por mi parte, sentí en ese momento una invencible repugnancia hacia el hombre, no solamente por su intervención a sangre fría en tan tremendo asesinato, sino además por la indiferencia y hasta cierto punto el orgullo con que narraba la espantosa historia. Cualquiera que fuese el castigo que le estaba reservado, yo sentí que ya jamás contaría con mis simpatías. Sherlock Holmes y Jones, silenciosos, con las manos puestas en las rodillas, seguían con profundo interés el relato, pero en sus rostros se reflejaba el mismo disgusto que yo sentía. Es probable que Small lo notara, pues cuando nos dirigió de nuevo la palabra, había en su voz y en sus maneras un tinte de desconfianza. Aquello fue muy malo, no cabe duda, dijo, pero yo desearía saber cuántas personas habrían rehusado, encontrándose en mi lugar, esa fortuna que me ofrecían cuando hubiera sabido que al no aceptarla sería degollado. Después, estando ya el hombre dentro del fuerte, yo tenía que decidir entre mi vida y la suya. Si lograba escaparse, todo se descubriría y a mí me habrían formado un consejo de guerra y probablemente fusilado, pues en tiempos como estos no abunda la clemencia. Continúe usted su historia, le dijo Holmes con sequedad. Bueno, lo llevamos al interior, entre Abdullah, Kabar y yo. No dejaba de pesar bastante, por más que fuese bajo de estatura. Mahomet Singh se quedó de guardia en la puerta. Los Sikhs habían preparado un lugar para enterrar al muerto. Se encontraba a alguna distancia de la puerta, en un patio cuyas baldosas estaban destrozadas. El suelo se había hundido en un rincón, formando una tumba natural, y en ella depositamos al comerciante Adkemet, cubriéndolo después con una gran cantidad de pedazos de baldosas. Después de esto, volvimos en busca del tesoro. Este se encontraba en el mismo sitio en donde lo había dejado Adkemet al verse atacado. El cofre era el mismo que ahora está abierto en esa mesa.
La llave colgaba de un cordón de seda atado a aquella asa cincelada que hay en la tapa. Lo abrimos y a la luz de la linterna iluminó una gran cantidad de piedras preciosas parecidas a las de los cuentos que yo leía en Peshawar cuando era niño. La vista de tanta riqueza cegaba. Después de haberlas observado con ojos de avaricia un buen rato, sacamos todas las joyas e hicimos una lista. Había 143 diamantes de primera, incluyendo uno que ha sido llamado, creo, el Gran Mogol, y que se dice que es la segunda piedra en el mundo por su tamaño. Había 97 esmeraldas finísimas y 170 rubíes, algunos de los cuales, sin embargo, eran pequeños. Había 40 carbúnculos, 210 zafiros, 71 ágatas y una gran cantidad de berilios, onices, ojos de gato, turquesas y otras piedras preciosas cuyos nombres me eran entonces desconocidos, pero con los que me familiaricé posteriormente. Además de esto, había casi 300 perlas muy finas, 12 de las cuales estaban ensartadas en un hilo de oro. Por cierto, estas últimas han sido sacadas del cofre, pues no estaban allí cuando lo recobré. Después de contar nuestras riquezas, las colocamos de nuevo en el cofre y las llevamos a la puerta para mostrárselas a Mahomet Singh. Entonces renovamos solemnemente nuestro juramento de apoyarnos mutuamente y ser fieles a nuestro secreto. Acordamos esconder nuestro botín en un lugar seguro hasta que el país hubiera recobrado de nuevo la paz, para entonces dividirlo por partes iguales entre nosotros. No tenía objeto dividirlo por el momento, pues si encontraban en nuestro poder joyas de tanto valor, eso causaría sospechas, y en el fuerte no contábamos con ninguna habitación privada o lugar en que cada uno pudiera ocultar la parte del tesoro que le correspondía. Llevábamos la caja, por tanto, al mismo patio en donde habíamos enterrado el cadáver de Adkemet, y allí, bajo ciertos ladrillos, en el mejor muro conservado, hicimos un agujero y guardamos nuestra fortuna. Tomamos cuidadosa nota del sitio y al día siguiente dibujé 4 planos, uno para cada uno de nosotros, y pusimos al pie de ellos el signo de los 4, pues habíamos jurado que cada uno de nosotros actuaría siempre en beneficio de todos, de tal modo que ninguno sacaría mayor provecho que los demás. Ese es un juramento que, con la mano sobre el corazón, puedo asegurar que no he quebrado jamás. Bueno, no tiene objeto que yo les cuente, caballeros, lo que fue del levantamiento de la India. Después que Wilson tomó Delhi y Sir Colin liberó Lockdown, la médula de la revuelta quedó rota. Empezaron a llegar nuevas tropas y Nana Sahib tuvo que retirarse hacia la frontera. Una columna volante, comandada por el coronel Redhead, rodeó el Agra y limpió la región de rebeldes. La paz iba restableciéndose en el país y nosotros 4 empezamos a confiar en que había llegado el momento de marcharnos sin peligro. De pronto, sin embargo, nuestras esperanzas se desvanecieron, pues fuimos arrestados por el asesinato de Adkemet. Todo sucedió de la siguiente manera. Cuando el Rajá puso en manos de Adkemet sus joyas, lo hizo porque sabía que era un hombre de confianza. Pero los orientales son gente muy suspicaz, sin embargo. Por eso el Rajá seleccionó un servidor todavía de más confianza para que espiara al primero. Este segundo hombre recibió instrucciones de no perder de vista a Kemet y de seguirlo como su propia sombra. Esa noche fue tras de él, y lo vio pasar la puerta. Desde luego, pensó que se había refugiado en el fuerte. Al día siguiente, él mismo solicitó ser admitido en él, pero no logró encontrar a Kemet. Esto pareció tan extraño al espía que, después de algún tiempo de búsqueda infructuosa, se dirigió a un sargento y le comunicó sus temores, haciendo que el sargento diera parte del comandante. Un rápido registro concluyó con el descubrimiento del cadáver, y así fue como, en el mismo momento en que nosotros nos creíamos a salvo, fuimos aprendidos y enjuiciados bajo la acusación de asesinato. Los 3, como guardias de la puerta de esa noche, y el otro, porque se había visto en compañía de la víctima. En el proceso no se habló una sola palabra del tesoro, pues el Rajá había sido depuesto y expulsado de la India, y nadie más que él podía haber revelado la verdad, pero el asesinato resultó probado
y nosotros convictos de haberlo ejecutado. Los 3 Zicas fueron condenados a trabajos forzados perpetuos y yo a muerte, pero después me conmutaron la sentencia y quedé en igual situación que los otros. Extraña posición la nuestra. Los 4 nos encontrábamos con la cadena al pie, casi sin ninguna posibilidad de escapar y, a pesar de ello, con el secreto que poseíamos, habríamos podido vivir cada uno en un palacio. Era cosa de arrancarse a pedazos el corazón tener que soportar las patadas y puñetazos de cualquier miserable guarda y no comer más que arroz y no beber más que agua cuando la fortuna estaba allí cerca, esperando únicamente que extendiéramos hacia ella la mano. Al principio temí volverme loco, pero siempre he sido muy terco y conseguí dominar mi impaciencia, esperando que el momento propicio se presentara. Un día me imaginé que por fin, había llegado. Los 4 fuimos transportados del Agra a Madras y de allí a la isla O'Leary, del grupo de las Andamán. Los presidiarios blancos son muy raros en ese punto y como mi conducta había sido buena desde el principio, llegué a gozar pronto de muchos privilegios. Me dieron una choza en el pueblo Esperanza, pequeño lugar situado en la falda del monte Harriet, y me dejaron con libertad para pasearme. El lugar es insalubre, asolado por las fiebres y con sus alrededores infestados de caníbales, siempre listos para aprovechar la oportunidad de lanzarnos un dardo envenenado. Había que dragar, abrir fosos, cultivar papas y una docena de cosas más, de modo que en todo el día no cesábamos de trabajar. Pero en la noche podíamos disponer de nuestro tiempo hasta cierta hora. En esos ratos aprendí, entre otras cosas, a preparar medicinas para el médico y hasta llegué a saber algo de enfermedades y curaciones. Esto no impedía que yo viviese constantemente alerta, esperando la oportunidad de escaparme. Pero la isla se encuentra a cientos de millas de otra costa, y en esos mares el viento sopla poco, por no decir nada. Fugarse era una cosa sumamente difícil. El doctor Somerton, médico del establecimiento, era un joven alegre, muy aficionado a todo género de deportes. Los otros oficiales jóvenes se reunían por las noches en sus habitaciones a jugar a los naipes. La pieza destinada a botiquín, donde yo acostumbraba a preparar las drogas, era un cuarto contiguo a la sala del médico. Ambas piezas se comunicaban por una pequeña ventana. Con frecuencia, aburrido por la soledad, apagaba la luz y de pie frente a la ventana me ponía a verlos jugar y a oír su conversación. Soy muy aficionado a los naipes, y mirándolos me hacía la ilusión de estar jugando yo mismo. Los jugadores eran el mayor Sholto, el capitán Morstan y el teniente Brawley Brown, es decir, los 3 jefes de la guarnición, además del médico y 2 o 3 empleados del presidio, veteranos de la baraja que jugaban con elegancia, con mucha calma y gran prudencia. La partida era siempre interesante. Pues bien, pronto noté una cosa por demás extraña. Los civiles ganaban siempre y los militares nunca dejaban de perder. No quiero insinuar nada, pero eso era lo que pasaba. Los empleados de la prisión no habían hecho, desde que se encontraban en las Andamán, otra cosa que jugar a los naipes. Se conocían el juego al dedillo, mientras que los oficiales solo trataban de pasar el tiempo y eran muy descuidados. Noche tras noche se vaciaban los bolsillos de los militares, y entre más perdían, más se empeñaban en seguir jugando. Al mayor Sholto le iba peor que a nadie. Si al principio pagaba en oro y billetes de blanco, pronto empezó a emitir pagarés de grandes sumas. A veces ganaba un poco, lo suficiente para que renacieran sus esperanzas de desquite, pero enseguida se volteaba la suerte y la desdicha se ensañaba con mayor crueldad que nunca. Todo el día se le veía vagar más sombrío que un cielo tempestuoso. Pronto comenzó a beber sin medida. Una noche perdió como nunca había perdido. Yo estaba sentado en mi choza cuando él y el capitán Morstan pasaron de regreso a sus habitaciones. Eran amigos íntimos y nunca se les veía separados. El mayor hablaba de sus pérdidas. Ya no hay remedio, Morstan, decía al pasar por delante de mi choza. Tengo que pedir mi retiro. Estoy arruinado. No seas tonto, viejo, le contestó el otro, dándole una palmada en el hombro. Yo también he tenido una mala racha, pero... Eso es todo lo que pude escuchar, pero fue suficiente para hacerme reflexionar.
2 días después vi al mayor Sholto paseándose por la playa y aproveché la oportunidad para hablarle. Quisiera que me diera usted un consejo, mayor, le dije. Bueno, Small, ¿de qué se trata? Me preguntó quitándose la pipa de la boca. Quería preguntarle, señor, ¿a quién corresponde, según la ley, un tesoro que se haya escondido? Yo sé dónde hay uno enterrado que vale $500,000 y ya que no puedo aprovecharlo, creo que tal vez sería lo mejor denunciarlo a las autoridades, con lo que obtendría, quizás, que se me reduzca una parte de mi pena. ¿$500,000 es mal? Balbuceó el mayor, mirándome fijamente como para cerciorarse de que era verdad. Sí, señor, en piedras preciosas y perlas. Está en un sitio que yo sé, a la disposición del que vaya a buscarlo. Lo más curioso del caso es que su verdadero dueño ha sido declarado fuera de la ley. En este caso, ¿el tesoro pertenece al primero que lo encuentre? No, al gobierno es mal, al gobierno. Me dijo esto con un acento que me hizo comprender que ya era mío. ¿Entonces usted cree que debo de dar parte al gobierno general? Le pregunté con calma. Sí, sí, pero no haga usted nada con precipitación, porque tal vez se arrepienta después. Cuénteme cómo es eso, Small. Presénteme usted los hechos. Le referí toda la historia, introduciendo en esta algunos pequeños cambios para que el mayor no pudiera identificar los lugares y cuando terminé, siguió inmóvil y pensativo. Por el temblor de sus labios comprendí su lucha interior. El asunto es por demás importante, Small, me dijo por fin, y no debe usted decir a nadie una palabra de él. Pronto volveremos a hablar. A las 2 noches siguientes se presentaron en mi choza él y su amigo, el capitán Morstan, sirviéndose de una linterna para encontrar el camino por entre la negra oscuridad. Deseo que el capitán Morstan oiga la historia de los propios labios de usted, Small, me dijo el mayor. Yo repetí el relato que le había hecho a él. ¿Cree usted que sea verdad? Preguntó. ¿Será lo suficiente para proceder? El capitán Morstan hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. Mire usted, Small, me dijo el mayor. Mi amigo y yo hemos hablado del asunto y hemos llegado a la conclusión de que el secreto que usted posee no toca intervención alguna al gobierno. Después de todo, no se trata sino de bienes privados que le pertenecen y por eso usted puede disponer libremente de ellos. Ahora la cuestión es, ¿qué precio pone usted a su secreto? Si llegáramos a entendernos en cuanto a este punto, podría ser que nosotros nos hiciéramos cargo del negocio o que, por lo menos, lo examináramos. El mayor trataba de hablar con tono frío o indiferente, pero sus ojos brillaban de codicia y de impaciencia. Ah, en cuanto a eso, señores, contesté tratando también de parecer dueño de mí mismo, pero mostrándome, a pesar de todo, tan excitado como él. El hombre que se encuentra en mi posición no puede hacer más que un trato. Ustedes me ayudarán a recuperar la libertad, lo mismo que a mis 3 compañeros. A cambio de ello, los asociaremos al negocio, es decir, les daremos la quinta parte del tesoro. Me contestó. ¿La quinta parte? La proposición no es muy tentadora. 50,000 para cada uno de los dos, le dije. Pero, ¿cómo podríamos liberarlos? Bien sabe que es imposible. No es del todo imposible, le contesté. Todo lo tengo pensado hasta en los menores detalles. El único obstáculo para nuestra fuga consiste en la falta de una embarcación apropiada para el viaje y de provisiones para el tiempo que éste dure. Pero en Calcuta y Madras hay gran cantidad de yates y goletas que pueden servir perfectamente para tal objeto. Nos embarcaríamos durante la noche. Con desembarcar en algún punto de la costa india, habrían ganado ustedes su parte del tesoro. Si no se trata más que de uno, dijo. Todos o ninguno, le contesté. Lo hemos jurado. Los 4 tenemos que salvarnos juntos. Ya ve usted, Morstan, hizo notar el mayor, Esmal es hombre de palabra, pues no abandona a sus amigos. Me parece que podemos tener confianza en él. Este negocio es inmundo, contestó el otro, pero como usted me dice, con ese dinero podemos retirarnos del servicio. Bueno, Esmal, dijo el mayor, aceptamos el negocio, pero antes, naturalmente, tenemos que comprobar la verdad de su historia. Dígame dónde está escondido el cofre y yo pediré permiso, de modo que el vapor mensual de provisiones
pase a la India con ese objeto. No tan pronto, le repliqué con calma, mientras él se excitaba más. Yo debo obtener primero el consentimiento de mis 3 camaradas. Ya le he dicho a usted que todos o ninguno. ¡Qué tontería!, prorrumpió Sholto. ¿Qué tienen que hacer esos negros con nuestro trato? ¿Negros o azules?, le dije. Yo estoy con ellos y con ellos tengo que ponerme de acuerdo. El asunto se arregló en una segunda conferencia, a la que asistieron Mahmud Singh, Abdullah Khan y Dord Akbar. Volvimos a discutir el negocio y por fin llegamos a este convenio. Nosotros entregaríamos a cada uno de los 2 oficiales un plano del fuerte del Agra, señalando en ellos el lugar donde el tesoro estaba escondido. El mayor Sholto iría a la India a comprobar nuestra información. Si encontraba el cofre, lo dejaría allí. Nos enviaría un pequeño yate provisto de víveres para el viaje, debiendo esta embarcación detenerse frente a la isla Rutland hasta que nosotros la abordáramos, y volvería entonces a su puesto. El capitán Morstan pediría después licencia para ausentarse, se reuniría con nosotros y nos llevaría al Agra, donde repartiríamos el tesoro. La parte correspondiente al mayor Sholto se la daríamos al capitán Morstan. Este convenio lo sellamos con el juramento más solemne que la mente puede concebir y la boca expresar. Toda la noche me la pasé trabajando, y por la mañana ya estaban listos los 2 planos, marcados con el signo de los 4, Abdullah, Akkad, Mahomet y yo. Bueno, señores, estoy cansándolos a ustedes con mi largo relato, pues ya veo que mi amigo el señor Jones está impaciente por encerrarme en un calabozo bien seguro. Voy a abreviar todo lo que pueda. El infame Sholto fue a la India, pero jamás volvió a vernos. El capitán Morstan nos enseñó su nombre en la lista de pasajeros de uno de los vapores que había salido poco después. Un tío suyo había muerto, dejándole una fortuna, y él se había separado del ejército. Pero su herencia no le impedía traicionar a 5 hombres como nos traicionó a nosotros. Morstan fue al Agra a los pocos días y comprobó, como lo esperábamos, que el tesoro había desaparecido. Sholto se había robado el tesoro, olvidándose del sagrado juramento hecho. Desde ese día ya no viví más que para la venganza, pensando en ella de día y soñando con ella de noche. La venganza llegó a ser en mí una pasión dominante y avasalladora. Poco me importaba la ley, poco el presidio. Escaparme, perseguir a Sholto hasta encontrarlo, estrangularlo con mis propias manos, era mi único pensamiento. El mismo tesoro del Agra se había convertido para mí en una cosa de poca importancia al lado de la necesidad de exterminar a Sholto. Deben saber ustedes que durante mi vida me he preocupado de muchas cosas y todas las he realizado, sin excepción. Pero esta vez pasó mucho tiempo antes de que llegara mi día. Les he dicho que había aprendido algo de medicina. Un día en que el doctor Somerton estaba en cama, con fiebre, una cuadrilla de presidiarios se presentaron en la enfermería con un pequeño indígena que se encontraba en el bosque, el cual, sintiéndose gravemente enfermo, había ido allí en busca de un lugar solitario donde morir. Yo me hice cargo del enfermo, por más que éste era perverso como una serpiente. Al cabo de 2 meses lo había curado y puesto en condiciones de andar. El isleño me tomó cariño y ya casi no iba a ver a su gente. La mayor parte del tiempo se la pasaba en mi choza. Yo llegué a aprender algo de su idioma, lo que hizo que me quisiera más. Tonga, ese era su nombre, era muy experto en la navegación de la costa y tenía una canoa bastante grande. Cuando me convencí de que realmente me tenía cariño y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mí, decidí servirme de él para escapar. Un día le hablé al respecto. Convenimos que en una noche, designada de antemano, se acercaría con su embarcación a un muelle viejo que nadie vigilaba y donde yo estaría esperándolo. Le di instrucciones para que se proveyera de varios cántaros de agua y de una cantidad regular de patatas, cocos y papas dulces. El pequeño Tonga era agradecido y fiel, y jamás hombre alguno tuvo un compañero tan leal como ese. En la noche convenida estuvo con su canoa en el muelle, pero dio la casualidad de que en esos momentos se encontraba por allí uno de los guardas, un miserable indígena que nunca había desperdiciado la oportunidad de insultarme y maltratarme.
Muchas veces había jurado vengarme de él, y ahora, de improviso, se me presentaba la ocasión de cumplir mi juramento. Si hubiera dicho que la suerte lo ponía en mi camino para que yo pudiera pagar mi deuda antes de salir de la isla. Estaba de pie en la playa, dándome la espalda con su carabina al hombro. Miré a todos lados en busca de una piedra para hacerle volar los sesos, pero no la encontré por ninguna parte. Entonces se me ocurrió una extraña idea. Me senté en el suelo y en medio de la oscuridad me desaté del muslo la pata de palo. Di 3 largos saltos y caí sobre el hombre, dándole un fuerte golpe en plena frente con la que le hundí los sesos. Todavía pueden ver ustedes la madera astillada en la parte que chocó contra el cráneo. Ambos rodamos por tierra, pues yo no pude conservar el equilibrio, pero al incorporarme vi que estaba perfectamente inmóvil. Me dirigí a la embarcación y al cabo de una hora estábamos en pleno mar. Tonga había llevado consigo sus bienes, sus armas y sus dioses. Entre otras cosas, tenía un largo bambú y algunas esteras hechas de ramas de coco, lo que me permitió preparar una especie de vela para la canoa. Durante 10 días estuvimos vagando en una y otra dirección, confiados al azar. El 11º día fuimos recogidos por un buque de vela que iba de Singapur a Sedán, llevando un cargamento de peregrinos malayos. Estos eran tan numerosos que llenaban el buque, pero Tonga y yo conseguimos acomodarnos entre ellos. Los malayos tenían la excelente cualidad de que no se ocupaban del prójimo ni hacían preguntas indiscretas. Si fuera a contarles a ustedes todas las aventuras que pasamos mi pequeño compañero y yo, no me lo agradecerían, pues los tendría escuchándome hasta el amanecer. Vagamos por aquí y por allá en diferentes países, pues parecía que algo nos alejaba siempre de Londres. Pero yo no perdía de vista ni un momento mi propósito, y casi no había noche que no soñara con Sholto. Creo haberlo matado en mis sueños más de 100 veces. Por fin, hace algunos años, conseguimos desembarcar en Inglaterra. No me fue difícil encontrar la casa de Sholto, y en el acto me puse a averiguar si había vendido las piedras o todavía las conservaba. Me hice amigo de alguien que estaba en la posibilidad de ayudarme. No menciono nombres porque no deseo arrastrar conmigo a nadie, y pronto supe que aún conservaba el tesoro. Entonces traté de acercarme de diferentes modos, pero el hombre es muy astuto y siempre estaba custodiado por 2 pugilistas, aparte de sus 2 hijos y de su Kit Mudgar. Un día recibí la noticia de que estaba moribundo. Corrí a la casa y me metí al jardín, furioso al pensar que se escapaba de mis garras. Miré por la ventana y lo vi en la cama, con un hijo a cada lado. Yo había ido resuelto a vérmela con los 3, pero cuando le vi las quijadas caídas, comprendí que ya estaba muerto. Esa misma noche entré en el cuarto y registré los papeles para ver si encontraba las señales del lugar donde se encontraba mi tesoro, pero no descubrí una sola línea que me lo revelara. Al salir de la habitación estaba tan rabioso como puede estarlo un hombre en la peor de las circunstancias. Antes de marcharme me dije que si alguna vez volvía a ver a mis amigos los Icas, les agradaría saber que yo había dejado en el cuarto de nuestro burlador un recuerdo del odio que le teníamos. Fue entonces cuando escribí el signo de los 4 en un papel que prendí en el pecho del cadáver. Era demasiado que lo llevaran a la tumba sin un recuerdo de los hombres burlados y robados por él. Por esas fechas vivíamos de lo que producía la exhibición del pobre Tonga en las ferias y otros lugares por el estilo, donde yo lo presentaba como el negro caníbal. Tonga comía carne cruda delante del público y bailaba sus danzas de guerra, lo que nos dejaba al final del día un buen puñado de peniques. Yo seguía recibiendo constantes noticias de Pondicherry Lodge. Durante mucho tiempo no supe sino que los hijos buscaban el tesoro y no lo encontraban. Pero por fin sucedió lo que esperábamos con tanta impaciencia. El tesoro había sido encontrado. Estaba en el techo de la casa, encima del laboratorio químico de Bartolomé Sholto. Fui a observar el lugar y no me fue posible trazarme, enseguida, un plano para llegar hasta allá arriba con mi pierna de palo. Averigüé y supe la existencia de la puerta claraboya, informándome, también, de la hora en que el señor Sholto comía.
Me pareció entonces que con el auxilio de Tonga podría realizar mi deseo. Poniendo manos a la obra, lo llevé hasta el sitio mismo y le até una larga cuerda en la cintura. Tonga era un gato para trepar y pronto estuvo en el techo. Pero la mala suerte de Bartolomé Sholto lo retuvo en el cuarto y esto le costó la vida. El negrito creyó haber hecho algo magnífico matándolo, pues cuando yo llegué al cuarto, izándome por la cuerda, lo encontré orgulloso como un pavo real. Se sorprendió mucho cuando lo golpeé con la punta de la cuerda, echándole mil maldiciones por su insaciable sed de sangre. Tomé el cofre del tesoro y lo amarré con la cuerda, deslizándome por ella después, pero dejé, sobre la mesa, el signo de los cuatro, para hacer ver que las piedras preciosas habían ido a dar por fin a manos de aquellos que tenían más derecho que nadie sobre ellas. Tonga hizo la cuerda desde arriba, cerró la ventana y salió por donde había entrado. No sé si me falta algo que contar. Había oído hablar a un marinero de la velocidad de la Aurora, la lancha de Smith, y pensé que ésta podía servirnos para nuestra fuga. Contraté al viejo Smith, le ofrecí una gruesa suma de dinero si nos ponía sanos y salvos a bordo del vapor. Es probable que Smith se diera cuenta de que a nosotros nos pasaba algo raro, pero nunca le revelé nuestro secreto. Todo lo que he referido es la verdad, señores. Y si la he dicho a ustedes, no ha sido para divertirlos, pues no han trabajado ciertamente por mi felicidad, sino porque he creído que mi mejor defensa consiste en no ocultar nada, de modo que todo el mundo sepa el comportamiento del mayor Sholto conmigo y sepa, asimismo, que soy inocente de la muerte de su hijo. La historia es extraordinaria, dijo Sherlock Holmes, interesante como pocas. En la última parte de su narración no ha habido más que una cosa que yo ignoraba, y es que la cuerda había sido llevada por usted. Yo suponía que la había encontrado en el cuarto, y ahora que recuerdo, mi creencia era que Tonga había dejado caer todos sus dardos, pero después tuvo uno más para dispararlo sobre nosotros. Sí, señor, todos se le habían caído, salvo el que le quedaba en el tubo con que los lanzaba. Oh, desde luego, dijo Holmes, pero eso tampoco se me ocurrió. ¿Tiene usted alguna otra pregunta que hacerme? Preguntó amablemente el prisionero. Creo que no, gracias, contestó mi compañero. Bueno, Holmes, dijo Denley Jones, merece usted nuestras mayores consideraciones. Sabemos ahora que es usted un verdadero maestro en el arte de la investigación, pero el deber es el deber, y he ido demasiado lejos al cumplir los caprichos de usted y de su amigo. No me sentiré tranquilo hasta que tengamos a nuestro amigo, aquí presente, a buen recaudo. El coche sigue esperando y abajo hay dos inspectores. Estoy muy agradecido con ambos por su ayuda. Desde luego, serán llamados para atestiguar en el juicio. Que pasen ustedes buenas noches. Buenas noches, caballeros, dijo Jonathan Small a su vez. Pese usted primero, Small, comentó Jones al salir de la habitación. Tendré buen cuidado de que no me golpee con su pierna de palo como lo hizo con el caballero de las Islas Andamán. Bueno, ese es el fin de nuestro pequeño drama, contesté después de haber fumado en silencio algún rato. Me temo que esta será probablemente la última investigación en que tendré oportunidad de estudiar sus métodos. La señorita Morstan me ha hecho el honor de aceptarme como su futuro esposo. Holmes lanzó un gruñido de desilusión. Ya me lo temía. Realmente no puedo felicitarlo, murmuró. Yo me sentí un poco ofendido. ¿Tiene usted alguna razón para sentirse insatisfecho de mi elección? Absolutamente ninguna. Creo que se trata de una de las jóvenes más encantadoras que he conocido y que se mostró muy útil en la investigación que hemos estado haciendo. Tiene un verdadero genio en tal sentido. Recuerde usted que supo conservar el plano del lugar donde se encontraba el tesoro, de entre todos los papeles de su padre. Pero el amor es una cosa emocional, y todo lo que es emocional se opone a ese frío razonamiento que me parece la cualidad más importante del hombre y que se antepone ante todo lo demás. Yo no me casaré nunca para que mi juicio y mi sentido común no sufran serios perjuicios. Confío, dije echándome a reír, en que mi juicio podrá sobrevivir a la prueba. Pero, parece usted muy cansado. Sí, empiezo ya a sentir los efectos de las andanzas.
Estaré convertido en un guiñapo humano durante una semana, cuando menos. Es extraño cómo los accesos de lo que cualquier otro humano llamaría pereza alternan en usted con ataques de vigor y energía extraordinarias. Sí, contestó él. Hay en mi personalidad características que me hacen parecer como un completo haragán, combinadas con características de un hombre excepcionalmente inquieto y activo. Pero, volviendo al asunto de Norwood, ¿vio usted cómo yo tenía razón cuando dije que Small contaba con un aliado dentro de la casa? El aliado no puede ser otro que Lau Rao, el criado. Así que Jones tuvo realmente el honor indiscutible de haber cogido un pez en su gran redada. La división me parece injusta, comenté. Usted ha hecho la mayor parte del trabajo en este asunto. Yo saco de él una esposa. Jones obtiene el crédito. ¿Y qué le queda a usted? Para mí queda aún la botella de cocaína, dijo Sherlock Holmes, y extendió su mano, larga y blanca, hacia ella.